Muy buenas noches. Venezuela, conspiración de la derecha, es el título de esta mesa redonda internacional de Telesur. Algunos actores de la derecha dicen que no están conspirando, pero cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta de que efectivamente factores internos y externos en la Venezuela de hoy se han articulado, se han activado y muy bien para esa permanente guerra de desgaste contra el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a estar conversando en torno a la Venezuela de hoy, a lo último que ha estado pasando en las últimas horas, en los últimos días en el escenario venezolano, con Sergio Gómez, quien es redactor jefe de la redacción internacional del periódico Granma, y Ana Teresa Badía, quien es periodista también del sistema informativo de la radio cubana, de Radio Rebelde, y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y usted, si nos acompaña en la próxima media hora de televisión. Somos la Mesa Redonda Internacional, solo por Telesur. Abren las vías obstruidas por los grupos violentos que desde hace más de una semana mantienen en vilo a puntos microlocalizados de la capital venezolana. Bueno, ya tenemos varios días que esto se ha normalizado, ya los estudiantes están en su clase, en Petare, como tú lo ves, todo está tranquilo. Hay un grupito pero muy pequeño que sale en las madrugadas y en las noches, hace su guarimbita, pero ya se están controlando. Mientras la mayor parte del territorio de la nación suramericana respira tranquilidad, focos insisten en alterar la calma. Las autoridades presentaron pruebas de la participación de elementos paramilitares en estos hechos. Un joven de 19 años, a quien se le confiscó un arma 9 milímetros de fabricación belga, reveló la localización de otro arsenal. 12 de la noche se allanó allá en La Pedregosa una vivienda y se incautó una subametralladora, la podemos ver acá, una subametralladora de fabricación israelí, Uzi. Bueno, las mismas, esas son las protestas de la oposición pacífica, como llaman ellos. Las mismas iban a ser utilizadas, pues, en estas protestas gracias al trabajo de inteligencia que se viene haciendo con los cuerpos de seguridad. En medio de este panorama, autoridades ratificaron su voluntad de diálogo frente al ala estudiantil de la oposición venezolana, donde algunos sectores cuestionan ahora la estrategia de las protestas violentas. Le pedimos a las personas que están protestando, no caigan en la violencia. Respetemos los derechos de todos. Es un momento difícil y en los momentos de dificultad debe privar la razón, la pasión, pero acompañada de la razón. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro invitó a los opositores a participar en el Consejo Federal de Gobierno. Llévenle el mensaje de paz a todos, díganle la verdad. 2.200.000 venezolanos y venezolanas todos los días están en comunicación con ustedes. Háblenle y llévenle nuestra verdad. La verdad que queremos paz, queremos democracia, queremos respeto. Ya le decía a usted que vamos a estar conversando en torno a Venezuela y la conspiración que sigue, Ana. Si alguien cree que se detuvo luego de esa entrega de Leopoldo López, que fue manejada desde mi punto de vista desde la derecha como una acción de relaciones públicas y que trataron de presentar como una contribución para la paz. Sin embargo, luego seguimos viendo noticias que dan cuenta de actos conspirativos. ¿Qué tú crees? Bueno, muy buenas noches. Yo pienso que era lo esperado. Incluso sobre el tema hemos conversado por estos días. 123.000 millones de bolívares tiene la oposición venezolana para contratar a sicarios, a motorizados, a matones. Por tanto, ¿que vienen de dónde? Que vienen en su mayoría de Estados Unidos, sobre todo de agencias pantallas de la CIA, que tradicionalmente lo han hecho, en el caso de Venezuela, y que viene además de parte de la ultraderecha venezolana y latinoamericana. Por tanto, era de esperar que, a pesar de esta entrega del opositor Leopoldo López, los actos continuaran, porque el objetivo es otro. Ellos lo dijeron desde el primer momento, ni siquiera es Nicolás Maduro, es el sistema. Entonces, cuando oyes esas declaraciones te das cuenta que la violencia iba a continuar y, en este caso, muy asociada al separatismo, a
los anhelos de separatismo que durante los últimos años se han manifestado en un estado tan importante económicamente como es el Táchira, como todos sabemos, fronterizo con Colombia, y que ha sido utilizado a través de todos estos años para ensombrecer las relaciones de Venezuela, no solo con Colombia, sino también con América Latina, porque está relacionado con otros fenómenos también políticos, sociales y económicos que ocurren en ese estado. Y obviamente era de esperar, mañana está la convocatoria a una marcha opositora en sitios del país que desde mi punto de vista podría complicar aún mucho más la violencia en la nación. Fíjate que desde Táchira, un estado fronterizo con Colombia, han estado entrando paracos colombianos que además vuelven a ser actores políticos que efectivamente contribuyen a el tema de la conspiración, a los intentos golpistas. ¿Cómo tú lo ves, Sergio? Bueno, norte de Santander, que es el departamento colombiano que es fronterizo con Táchira, es una de las regiones históricamente dominadas por los paramilitares. Pero hay que recordar que en el año 2006 los paramilitares se desmovilizaron con el gobierno de Uribe, que le dio prebendas para hacer este proceso, y se crearon las llamadas BACRIMs o bandas criminales, que son las que actúan. Son más pequeñas, son pequeñas células organizadas, que ¿de qué se sustentan? Pues del mismo petróleo venezolano que traspasa la frontera de manera ilegal, y que son contratados muchas veces, pues se utilizan como el brazo armado de la ultraderecha colombiana, que está muy relacionada con las actividades estas que se están dando en Venezuela, que lo han denunciado las autoridades venezolanas también, de cómo los hilos, cuando usted los ala, siempre llevan a Uribe, que es uno de los partícipes y uno de los actores de la violencia armada colombiana del lado del paramilitarismo. Uribe, que ha defendido a Leopoldo López públicamente, el otro día estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que esté encarcelado? Nada más y nada menos que Leopoldo López, tan entrometido o digamos tan presente en los intentos de golpe desde el 2002. Una buena pregunta es ¿por qué no está encarcelado Uribe? Pero además es que Uribe es el creador de las BACRIM. Exactamente. Fue una de sus creaciones supuestamente para enfrentar a la guerrilla y al narcotráfico en Colombia, supuestamente, lo cual, como bien dice Sergio, se convirtió después en una fuerza paramilitar para asesinar incluso a civiles. Ahora, fíjate que he leído que hasta 3.000, 4.000 bolívares les estarían pagando diariamente con el propósito de generar violencia, y no es casual que haya violencia en Táchira, que haya violencia en Carabobo, en algunos lugares de Valencia, en algunos lugares de Venezuela, que son focos que efectivamente se van activando simultáneamente como signo de conspiración. Garcés, la frontera colombo-venezolana es una de las más porosas de América Latina, lo han reconocido ambas autoridades, que además se están esforzando en lograr medidas concretas para evitar el contrabando y la serie de actividades criminales que se dan en los dos estados. Y esta provocación de la ultraderecha venezolana y colombiana lo que hace es, como decía Ana Teresa, arrojar fuego sobre unas relaciones que han sido convulsas a lo largo de la historia y evitar estos esfuerzos que han hecho ambos gobiernos por tratar de encontrarle una solución. Porque, como dijo el propio Santos, a pesar de que sus declaraciones no fueron del todo acertadas, como ha reconocido el propio presidente Nicolás Maduro, la estabilidad de Venezuela es también la estabilidad de Colombia. Estamos hablando de paramilitares colombianos, estamos hablando de la oposición en Venezuela, estamos hablando de varios actores que efectivamente tienen un papel en la conspiración de la derecha contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero vamos a hablar también de los medios, porque nadie vaya a creer que lo que está pasando en Venezuela y lo que transmiten algunos medios transnacionales es casual. Nadie en su sano juicio, quiero decir. De eso estaremos discutiendo en el segundo segmento de la Mesa Redonda Internacional de Telesur. Siga con nosotros. Muy buenas noches.
hace apenas unas horas el presidente Nicolás Maduro estaba ofreciendo una conferencia de prensa, se reunía con varios medios internacionales. Los pueblos saben dónde está la verdad y la mentira, decía, a propósito de la gran campaña internacional que ha tenido lugar fundamentalmente en algunos medios que se han prestado casi como brazos políticos de la conspiración, como partidos políticos, lo cual también reproduce una lógica que hemos visto una y otra vez en el caso venezolano. Es una perogrullada hablar de los medios como partidos políticos, pero en todo caso es una verdad de perogrullo que se repite una y otra vez. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el escenario de comunicación venezolano ahora es un escenario de batalla, o sea, sin duda es parte activa totalmente de la estrategia de la ultraderecha, pero quería hacer énfasis, Garcés, en el tema de las redes sociales, que es en Venezuela son muy utilizadas y que son muy importantes para la forma en que las personas obtienen la información. Hay una sobreabundancia de información en estos momentos en las redes sociales, que no quiere decir necesariamente que las personas estén mejor informadas. ¿Y cómo se entiende esto? Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que una mentira repetida muchas veces se convertía en una verdad, pero las redes sociales han cambiado incluso esa frase ese principio. ¿Cómo funciona ahora? Una mentira repetida por muchas personas, como ocurre en el caso de Twitter y ocurre en las redes sociales, se convierte en una verdad. Y en ese escenario de sobreabundancia de la información, donde las etiquetas de Twitter prácticamente no se pueden leer, y por la manipulación que se han dado de fotos falsas utilizadas de otras regiones, las personas a quién tienen que acudir, pues a que históricamente les ha informado, pues los medios tradicionales. ¿Y qué encuentran esos medios tradicionales? Manipulación, editoriales que son burdamente falsos, es decir, ni siquiera se toman el trabajo de sustentar un poco sus mentiras. Encuentra una estructura internacional mediática que ha sobredimensionado totalmente la situación en Venezuela y que además ha hecho comparaciones como por ejemplo con la situación en Ucrania, que nada tienen que ver con la cultura y la realidad venezolana. Y que además, con tantos problemas que hay en otras regiones, vemos periódicos incluso de la misma región latinoamericana dándole portadas al tema venezolano cuando tienen otros temas que atender también, lo que habla de que hay una articulación real. Y este incidente que ocurrió en Aruba, donde un venezolano se cree hasta el momento que arremetió contra la embajada de Aruba, de Venezuela en Aruba, eso no puede ser otra cosa que una muestra del odio que se está creando o de las matrices de odio, que son parte de ese marketing social que se inventaron los propios nazis para tratar de cambiar la mentalidad de las personas. Ahora, hay de todas maneras muchos ingenuos que se hacen cómplices, porque tú decías una mentira compartida muchas veces, pero mira que se comparten fotos manipuladas. Pero mira, lo que pasa aquí es lo siguiente. Yo, al hablar de esto, siempre recuerdo un artículo del profesor francés Armand Matelar, quien habla precisamente de que esa sobreinformación que conduce a la saturación de información hace que justamente las personas estén más perdidas y menos informadas que nunca. Y con menos capacidad de discernir. Mira, no solo de discernir, sino de reaccionar de manera crítica ante un mensaje. Y eso yo creo que se ha explotado mucho en el caso venezolano por estos días, desde las redes sociales y también desde medios tradicionales, porque se ha manejado mucho la emoción, se han manejado mucho las emociones y se sabe que en comunicación, cuando usted hace un abuso de este tipo de técnica, aniquila el razonamiento en los individuos y hace que esa masa prácticamente acrítica reaccione creyendo todas esas Correcto, pero hay mentiras. fotos, independientemente del abuso y uso y explotación de las emociones, sí, hay mentiras como usar fotos de Libia o usar fotos de Oriente Medio, trasladarlas a Caracas. Se han usado fotos, por ejemplo, de las protestas en Chile, se han usado fotos de protestas en Bulgaria, se han usado también imágenes de las protestas en Egipto. O sea, un público bien informado se da cuenta, o conocedor en este caso se da cuenta que el ejército, la Fuerza Armada venezolana no tiene esa vestimenta ni utiliza ese tipo de escudos, por ejemplo, antimotines, y se ha manipulado de esta manera las imágenes, sobre todo en las redes sociales. Durante las últimas horas también se han retirado las credenciales a los corresponsales de CNN, porque sin dudas se ha convertido en una cadena televisiva que está llamando también a la violencia, como sucedió en el caso del canal colombiano NTN 24, que cuando se hace un análisis de lo que se transmitía en un día, más del 90% de su programación estaba dedicada a instar a la violencia en Venezuela. Yo quisiera aquí también, por último, destacar que durante este día la matriz de opinión que más ha estado
desde los medios de comunicación, tratándose de manipular, ha sido lo que comentaba Sergio, de tratar de igualar la situación en Ucrania a las protestas en Venezuela.